Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El presidente de la República, José Gerí, ha ofrecido durante el fin de semana 2 entrevistas de cierta envergadura, una de ellas al diario El Comercio, a nuestra colega Milagros Leiva, la otra a nuestro colega Humberto Ortiz del Canal 5. Algunos temas son comunes, como es natural, y sobre todo el anuncio de las facultades delegadas que el Ejecutivo cuenta obtener para poder legislar durante un lapso de 60 días en 4 materias, sobre todo seguridad ciudadana, pero también lucha contra la criminalidad, fortalecimiento institucional, ha dicho el señor Gerí, y también reactivación económica. Entre los temas, naturalmente, sobre los que se espera acción cuanto antes, son los que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad, porque, como vemos, las extorsiones y el sicariato persisten en nuestro país. Pero en el documento que se ha conocido hasta ahora, que sería la base para un texto legislativo hecho por el Ejecutivo, figura la idea de sancionar a quienes se hagan responsables de la difusión de información sensible. Y esto nos vuelve a traer al tema, porque ya en el pasado lo hemos tenido, de tentativas de limitar la libertad de prensa en el Perú, sobre todo por casos efectivamente sensibles, que son casos judiciales que afectan a la gente que tiene poder. Se le ha hecho notar al señor Gerí que el problema de los relojes Rolex de la señora Boluarte no hubiera salido a luz si no fuera por periodistas valientes que han hecho investigación y que han revelado la información que han podido obtener, por sensible que sea. Igual, para hablar de un caso que tiene que ver con el propio Gerí, el tema de la presunta violación en el que se halló implicado. Entre tanto, ya la justicia se ha pronunciado sobre su responsabilidad personal, pero que tuvo lugar un fin de semana delictivo hacia una señora, es una evidencia que se supo gracias a periodistas. Queremos hablar sobre este tema, por lo pronto, con un abogado que ha sido procurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos hace más de 20 años, Antonio Maldonado, que entre tanto reside sobre todo en Panamá, lo que le permite tener una visión política distanciada de nuestro país. Señor Maldonado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, don Fernando, gracias por la amable invitación. ¿Qué es lo que le llega a usted allá en Panamá? ¿Qué imagen se hace sobre las primeras semanas de José Gerí en la presidencia de la República? Mire, no es precisamente una imagen positiva. En general, la imagen institucional del país es negativa. Es de un país que sufre un estado de crisis institucional y política. No hay, por supuesto, una percepción muy precisa y particular sobre los actores, etcétera, como es obvio, pero sí hay la sensación de que las cosas no van bien en el país. Y creo que esa sensación, esta imagen que llega a Panamá y como me imagino a cualquier parte del mundo, es una imagen lamentablemente real, es decir, obedece a la realidad, no es una falsa imagen, ¿no? Entonces no es una imagen positiva, no es la imagen del Perú que querríamos ver reflejada en el exterior. No es la imagen que Panamá recuerda de la Cancillería peruana allá en los tiempos de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá. 1826. Exactamente, y donde el Perú ha sido un actor muy importante. La relación entre Panamá y Perú ha sido, sobre todo en el pasado, muy estrecha y aún lo es. Recientemente están participando activamente diversos políticos peruanos en Panamá. Hay expertos peruanos que han participado en un foro sobre minería en Panamá recientemente, donde se ha transmitido la experiencia de República Dominicana, del Perú, entre otras experiencias. De tal manera que sería interesante que el Perú, ya hablando más allá de la imagen, en su relación con Panamá pudiera recuperar esa relación tan fluida y cercana, que además, dado que el año que viene se va a reactualizar una versión del Congreso Anfictiónico de Panamá. Todavía no existía Panamá como Estado, ¿no? Cuando tuvo lugar, por supuesto, era parte de Colombia. Ahora, hay un punto específico sobre el que quiero conocer su opinión, que es esta referencia a la voluntad de penalizar a quienes difundan información sensible.
y eso tiene que ver naturalmente con las filtraciones que hay del Poder Judicial y del Ministerio Público y que la prensa hace suya. Antes de oír al señor Wilfredo Pedraza, quisiera conocer su opinión sobre este tema específico, porque el tema de las amenazas a la prensa lo conocemos en el Perú desde hace muchísimo tiempo. Sí, como usted bien señalaba, el papel de la prensa, sobre todo en la investigación de casos graves, tanto de gran corrupción como de violaciones de derechos humanos, ha sido fundamental. No solo los medios de prensa convencionales, sino plataformas independientes de investigación periodística. Las unidades de investigación de los diarios como El Comercio, La República, etcétera, han develado información que ni siquiera el Ministerio Público lo ha hecho respecto de casos graves de esta naturaleza, graves y complejos, de tal manera que en ese sentido hay una relación de la prensa con el sistema de justicia que habría que tratar de otra manera. De otro lado, la iniciativa me parece innecesaria, desafortunada, no creo que sea genuina, no creo que estén preocupados en la integridad del proceso penal, salvaguardar su integridad. Creo que hay otras prioridades, creo que el Estado y el gobierno deberían dar un apoyo presupuestario, por ejemplo, en agilizar los procesos penales, que muchos de ellos tienen un cuello de botella en el Poder Judicial. De tal manera que, en resumen, me parece una iniciativa desafortunada, como usted bien ha dicho, con antecedentes que han resultado en el fracaso. Buenas noches, Wilfredo Pedraza. Su opinión sobre este tema de la información sensible que debería ser penalizada. Fernando, Aunque el presidente noches. Guerí ha hecho declaraciones un poco contradictorias, ha variado un poco en el curso de pocas horas, ¿no? Sí, saludo a Antonio también. Bueno, a mí me parece que evidentemente esto puede reducir el espacio de la libertad de prensa, pero sí creo que tendría que haber reglas claras respecto a la reserva de esa información para los operadores de justicia, incluidos los abogados. Porque a mí me queda muy claro que la Fiscalía, en alianza con un sector de prensa, filtra lo que quiere, se publicita y se crea, por tanto, la llamada posverdad. Entonces, si eso es así... posverdad? Si es que difunden, no es posverdad, ¿no? No, me refiero a que, bueno, es que las imputaciones no necesariamente son reales, verificadas, sino son usualmente informaciones preliminares. Yo creo que si la regla es muy clara, y no en el ámbito penal, diría, sino en el ámbito administrativo, reglas de privacidad para los fiscales, para los jueces, para la defensa, yo me quedaría en ese marco. Ampliar al ámbito penal estos temas me parece innecesario, menos aún si puede impactar en prensa. Su opinión de usted, que no ha vivido en el Perú estos últimos tiempos, el señor Pedraza, como usted sabe, ha sido abogado defensor de Ollanta Humala y ha tenido naturalmente a lo largo de ese proceso que hacer frente a afirmaciones múltiples, algunas de las cuales derivadas de documentos oficiales. Claro, también un saludo a mi colega y amigo Wilfredo. Bueno, mire, el estándar internacional, el estándar universal, tanto en la Convención Europea sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, es de la publicidad de los procesos, en general, incluyendo los procesos penales. Y esta publicidad resulta mucho más importante en la parte de las sentencias. Es decir, los modelos que ocultan información, que quieren desvincular a la sociedad de lo que ocurre con sus líderes cuando están procesados, son modelos en realidad, desde mi punto de vista, de corte autoritario. Son modelos inquisitivos, hoy ya superados. De tal manera que la tendencia es más bien a trabajar esta relación de una manera distinta. Por supuesto, el derecho penal, si el derecho penal solucionara los problemas de la sociedad, bueno, estaríamos pues en un paraíso. Y la verdad, y en esto Wilfredo seguramente que coincide, el derecho penal no soluciona nada. Es decir, tan no soluciona nada es la situación que vivimos en el Perú. De tal manera que son otros factores. Yo creo que esto se podría trabajar de manera diferente. Ahora bien... ¿Cuáles otros factores? Bueno, mire, es cierto lo que dice Wilfredo respecto de ciertos riesgos, pero en esto hay estándares también nacionales. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana ha desarrollado un estándar respecto del cual, por supuesto, se garantiza que los medios de prensa en general, hablando en general, pueden acceder a información judicial, pero en la difusión de ella tienen que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, no afectar la presunción de inocencia, porque, claro, no es correcto ni es justo que una persona que no ha sido sentenciada en condena sea condenada por la prensa, es decir, antes de que termine el proceso. Esa es una violación flagrante, por supuesto, y en eso coincido totalmente.
Pero en el país en general, más allá, digamos, de casos particulares, y Wilfredo pues está en el campo del litigio y sabe más que yo de esto todos los días, yo creo que en general muchas cosas no se habrían sabido si no fuese por la prensa. Que la prensa debe ser responsable de la difusión de esta información, eso no hay duda alguna. Pero la apertura o restricción debería ser para ambos lados. Porque aquí la apertura, la filtración, viene de la Fiscalía, en su mayoría, de mi experiencia. En cambio, si el abogado hace, lo penalizan. Entonces, claro, como que las cosas no están muy equilibradas. Si en el abogado puede venir a RPP y a otros medios y puede dar su opinión y puede hacer afirmaciones que contradigan. Pero no entregar documentos, digamos. A mí me parece perfecto que la publicidad sea absoluta desde el inicio incluso, pero que sea para ambos. Así, las reglas muy claras. Yo creo que lo que está pasando en el Perú es que el abogado está muy restringido en el tema de la entrega de información y hay varias personas investigadas por eso. En cambio, en Fiscalía no ha venido ocurriendo. En cualquier caso, yo creo que o se abre o se queda en el ámbito disciplinario. ¿Puedes citar algún ejemplo de una investigación cuyo proceso haya sido perjudicado por la revelación de informaciones en curso de la investigación? A ver, ¿quién puede dudar en el país que Humala es responsable por lavado? La mayoría, o que ha recibido dinero, la famosa caja 2. Él dice que no. Las pruebas que yo manejo indican que eso nunca ocurrió. Pero en el imaginario, por tantísimas portadas, eso es un hecho absolutamente real. Por ejemplo, te doy un dato concreto. O sea, yo miro el expediente, miro lo que hay, y tú no puedes objetivamente concluir que eso ocurrió. Por lo menos procesalmente, probatoriamente. Y la tesis de él es que nunca recibió ese dinero. Pero la decisión tomada por los jueces no tiene que ver necesariamente, como usted parece sugerir, con lo que los periodistas hayan dicho. Pero, por ejemplo, hay periodistas de orientaciones diferentes que han dicho una cosa y lo contrario. Hubo otro proceso en que sí se archivó un supuesto asesinato de un colaborador cercano, aparentemente, del señor Humala, el señor Fasavi, tantísimas portadas y tantísimos dominicales de todo. Al final, pasaron 3 años y se probó que nada. Pero ¿quién duda de que alguna intervención tuvieron además ambos, la pareja, porque además se supone se sustrajo información? Es decir, pero eso no como consecuencia de la investigación del periodismo puro, sino de una filtración con ánimo político. Entonces, yo de nuevo, o se restringe para todos o se abre para todos. En ese caso, uno puede mostrar evidentemente todo lo que hay y ejercer defensa incluso a nivel de prensa. Hablemos de casos que no tienen que ver con temas que usted ha patrocinado. Los casos de la señora Boluarte. ¿Podría decir ya lo mismo respecto a los Rolex, respecto a las joyas, respecto de la cirugía estética a la que se sometió? A ver, yo soy partidario del ejercicio y el ejercicio de la prensa en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, a famoso Gorriti se le reprocha mucho. A mí me pareció un extraordinario periodista, valioso, incisivo, formado. Y claro, él hace investigación realmente, pero no todo lo que se ha publicado en la prensa y grandes titulares han sido producto de una investigación de ese nivel, sino más bien de filtraciones claras, orientadas, como pasó un poco en el Brasil, de manera tal que, de nuevo, el espacio es suficiente, la prensa todo lo que necesite, porque finalmente es así, y claro, se publica en línea de su orientación de prensa. Yo insisto en que si se abre, que se abra para todos. Su reacción ante lo que nos dice el señor Pedraza. Sí, mire, nuevamente, si hay un problema de esa naturaleza en el sistema de justicia, creo que hay otras formas de tratarlo. Y me parece que las reglas sobre secreto de la investigación y sobre reserva de la investigación presentes en el vigente Código Procesal Penal peruano, incluso yo creo que reciben herencia del sistema inquisitorial. Creo que hay que plantearse una mirada distinta, una mirada más profunda. Por ejemplo, si un juez o un fiscal han incurrido en alguna inconducta funcional, bueno, hay mecanismos para investigar y para sancionar. Pero creo que una norma abierta de esa naturaleza genera más riesgos y peligros para una sociedad en su conjunto como la peruana, que en el año 2017, mientras Alemania tenía 3.000 casos de corrupción, nosotros teníamos más de 33.000. O sea,
acá hay que ver qué balance hacemos, ¿no? Y más allá, por supuesto, del legítimo ejercicio de la defensa, y eso no está en cuestión, evidentemente, la verdad es que, bueno, salvo Wilfredo, por supuesto, que honra su trabajo como defensor, pero muchos defensores acá han venido a decir, en el Perú me refiero, no en RPP, han venido a decir cosas increíbles, ¿no? Como que hay un derecho a la fuga, como que las sentencias no deben respetarse. Es decir, hace poco hemos visto una audiencia a un abogado de un procesado insultando a una jueza. Es decir, acá hay cosas que yo creo que se han salido un poco de las manos y que hay que retomar el rumbo, y no será a través de este gobierno ni este tipo de leyes. Quisiera que hablemos sobre otro tema, ya no sobre el procedimiento judicial, sino sobre la prisión, que es lo que suele suceder en los casos donde hay condenas, puesto que sabemos que el gobierno pretende utilizar las facultades delegadas también para una reforma, dicen ellos, estructural del INPE. Usted ha sido jefe del INPE antes de ser ministro del Interior. Y dígame, por favor, qué piensa de los planes que han trascendido. Todavía no estamos ante una formulación definida, pero sí sabemos la orientación y sobre todo la voluntad de cambiarle el nombre, ¿no? Primero comienzo por el nombre, que me parece un nombre poco feliz. Superintendencia de Internamiento y Resocialización. En todo caso, quizás pues, se podría acuñar algo mejor. Superintendencia Nacional Penitenciaria, por ejemplo. ¿Por qué cambiar el nombre? Pero Yo no entiendo. Yo pienso que una cosa y a las personas, pero el nombre. A eso voy al fondo. A ver, yo creo que el INPE es una institución que ha ido ganando un espacio en la sociedad desde mi mirada, con gravísimos problemas de corrupción dentro, fuera. Pero yo he sido presidente del INPE la primera vez en 1990. Y era una institución frágil, pequeña, sin casi autonomía, pero hoy, después de tantos años, la veo un poco más sólida, con un poco más de autonomía, con un poco más de identidad, si se quiere. Cambiarla tampoco me parece un problema. La superintendencia forma parte de la estructura de las instituciones públicas en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Pero plantearse una reforma así administrativa para luchar contra la corrupción, para luchar contra la inseguridad, para reafirmar, como se ha dicho hoy, la resocialización, francamente me parece una finalidad que no se conecta con el cambio administrativo. De mi experiencia, que yo manejé la reforma en el sector interior, que hemos creado la emigración, SUCAME, ¿no? Pero era porque estaban insertas dentro del ministerio y había que darles autonomía y potenciarlas. Desde mi experiencia hay que reformar para potenciar, no para reducirla. En esa línea, si el propósito es fortalecerla, respetar su autonomía normativa, económica, financiera, su línea de trabajo, me parece perfecta. De dotarlo de mecanismos administrativos más dinámicos, tecnología, me parece perfecto. Pero de ahí asociar esa reforma a mecanismos de lucha contra la corrupción, a reducir las extorsiones en cárceles o a mejorar la resocialización, hay una distancia enorme. ¿Conoce usted al actual jefe del INPE? Por referencias y no las mejores, lamentablemente. O sea, ni respaldo académico, ni cosas como para conducir un proceso de esta naturaleza. ¿Qué nos puede decir sobre lo que usted conoce sobre nuestra situación penitenciaria comparándola con la de otros países? Bueno, mire, comparándola concretamente con El Salvador, que es el modelo que al presidente le encanta. Bueno, ya eso desluce el enfoque del presidente sobre el tema, porque alguien que imita a otro, y lo imita mal además, que no es original, que no nos dice a dónde va el Quo Vadis, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es el plan del señor Gerí? Nadie sabe. O sea, son acciones efectistas que no sabemos cuál es el norte que tienen. Pero con todo ello puedo decirle, comparando, digamos, sistemas de justicia, de persecución política que hay tanto en gobiernos de izquierda o de derecha, entendiendo que en el Perú no es un sistema perfecto, como tampoco es el sistema de justicia, no estamos en una situación como la que se vive en otros países. Yo creo que todavía se pueden corregir las cosas. Otro tema que está en debate es la ley orgánica del Ministerio Público, puesto que el actual fiscal de la Nación, Tomás Aleno Gálvez, propone una comisión con bastantes personas para modificar esta ley. ¿Qué le parece a usted que es lo necesario hacer y qué peligros ve usted de los planes que pueden haber
de quienes preconizan esta reforma. Sí me parece interesante que el Ministerio Público tenga una acción de reforma, porque la verdad que lo que hemos visto en los últimos años es penoso, Fiscalía de la Nación y con imputaciones de vinculación al crimen organizado y tantos otros delitos. Yo creo que un gobierno transitorio como del fiscal de la Nación actual no tiene la legitimidad como para capitanear ni gerenciar una reforma de esta naturaleza. Yo creo que hay que esperar un momento distinto, con más presencia de la sociedad civil, que gerencie una reforma así, que sin la menor duda se necesita. Una comisión, además, que creo que le integran como 50 personas, es poco práctico, de manera tal que, dos cosas entonces, en resumen, creo que un interinato no tendría que conducir ni promover una situación de esa magnitud, y las comisiones de ese tamaño al final me parece que no existen. Un tema final, tratando de responderlo lo más rápidamente posible, la señora Boluarte, finalmente, al cabo de más de 40 días, ha hecho presentar un recurso de amparo para que se anule la vacancia que fue impuesta por el Congreso el pasado 10 de octubre. Bueno, la señora tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa que hoy invoca, le fue vulnerado. Pero limitadamente, ¿no? Creo que a las 10:30 de la noche. 11 de la noche. 50 minutos para De acuerdo, pero pudo hacerlo. Además, con los brillantes abogados que la acompañan, pudo hacer frente a esa situación. Decidió no hacerlo. Lo hace luego y no sabemos por qué lo hace. En todo caso, el Poder Judicial decidirá. Pero me parece que, en efecto, reconociendo que incluso la señora Boluarte tenía el derecho de defensa y de la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, decidió no ejercerlo en ese momento y no entiendo por qué lo ejerce luego, pero bueno, en fin, sus abogados sabrán y en todo caso el Poder Judicial decidirá. A mí me parece que no hay violación de ese derecho, por lo menos. Señor Pedraza, sobre este tema, para terminar. Creo que la actividad de quien es investigado, si se defiende en ese acto o luego, es un tema de estrategia legal, sin la menor duda. A veces los presidentes se escuchan mucho porque suponen que saben todo. No sé si fue una decisión de su abogado o una decisión personal, pero en todo caso siempre me parece legítimo que se haga la defensa en el momento que corresponda. Me parece que eso es un tema que genera mayor eficacia. No he visto una buena performance en su situación en ese punto del expresidente. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia, Antonio Maldonado y Wilfredo Pedraza. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al congresista de Honor y Democracia, José Cueto, almirante en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú. Primero hacemos una pausa.